Shalom, paz en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Amados Ahim Vahayot, hermanos y hermanas, les saluda el Roé Pastor José Paz de la Quijilá, los llamados de su Shem, los llamados de su nombre, Yeshayahu Isaías 43:7, dando la cabod y honra al Eterno por sus bondades, su rahamim, sus misericordias. Es muy digno de ser exaltado. Yeshua, amén. Bueno, acompañamos en Bahayot a empezar en Devarim, Deuteronomio, a empezar con el estudio de la bendita Torah, instrucciones, también Torah significa instrucciones de nuestra Torah Yeshua HaMashiach. Devarim, que es Deuteronomio, capítulo 30, versículo 2. Devarim, que es Deuteronomio 30, versículo 2. Bendito Shem, que el nombre de nuestra Torah Yeshua HaMashiach, se le cita Dabar, que es palabra Kadosh, santo. Y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su col, que es voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus benim, que es hijos, con todo tu lev corazón y con toda tu nefesh alma. Amén. Amén. Hasta ahí, pues vamos a hacer una tefilá. Vamos a ir a Yot para que la Rahim sea hablándonos. Por eso, por eso lugar de mi día que el guía, bendito Baruch, bendito Yeshua HaMashiach. Yo te doy toda la honra y cauda a ti, Yeshua, porque eres misericordioso, ¿verdad? Con tu pueblo, ¿verdad? Yo te alabo y te exalto, ¿verdad? Por tu rajanín, tus misericordias, que son muchas, que son infinitas, ¿verdad? No hay que se compare a ti, pues yo te alabo, te exalto, ¿verdad? Te glorifico, dándote toda la honra y cauda a ti, Yeshua. Porque eres misericordioso, ¿verdad? Te doy toda la alabanza, Yeshua, porque tu vida me has permitido. Estuvimos aquí reunidos, mis ajim, ayuda aquí. Y mis ajim allá, pues yo estoy todo hablando por la vida de ellos también, que ya están reunidos también allá en Utah. Por la vida de todos mis ajim, ayuda, estoy todo hablando porque es misericordioso, vamos a alabar y exaltar, te alabanza, para glorificar y exaltar tu Hashem. Así que yo te agradezco mucho por tu rajamín, por la salud, por la vida, por este privilegio que me das una vez más de dirigir el servicio y dar tu lavar. Alabar a tu quejida, los llamados de su nombre. Así que te exalto, te doy muchas gracias, te doy toda la porque eres misericordioso, ay, te alabo, te exalto por tu abagador y por tu rajen que muestras hacia tu pueblo. Pues yo te rogaba que seas una labra en este tiempo, pero que no seas hablando por medio de tu ruga, que no sea mi deberín, hablando que no sea vana significación. Si yo te rogaba que sea tu ruach hablando de la clarificación de la quejilada, te ruego que nos reargulles y nos traigas un teshuahin, no, te ruego que pongas seguro de vida, que nos guíe un teshuahin, no. Te ruego que quitas toda perturbación, distracción, sueño, pero toda perturbación de Satán, te ruego que reprendas su abba, todo lo que nos impide poner atención a tu Dabar, la Toja, tu Dabar Kadosh, para poner la prueba. Pero luego reprendas a Satán, Abba, que vamos a completa atención a tu Dabar Kadosh, porque queremos escuchar tu voz, Abba, ser saciado de ti. Es que te ruego que estás saciando nuestra hambre, nuestro ser, Abba, sácianos, Abba, y estás hablándonos y abriéndonos entendimiento, Abba, para entender cómo tu Torah, para poner la prueba, interpretándolo correctamente en tu Torah. Y interpretar y usar bien tu dabar de Emet. Así que pues, yo te doy muchas gracias, sobre todo la otra Rahamí. Creo que me gusta la clarificación de la quejila limpia, me decía haciendo la obra limpia, usándome para dar la dabar adecuada a tu quejila, que sea gratificación de Rahim aquí en Chicago. Soy toda la dabar de tu Rahimim, y tu Shem, Yeshua Mashiach. Amén. Gloria a nuestra Adonai Yeshua. Toma su lugar, hermanos, yo, exaltando a nuestra Adonai Yeshua siempre. Pues aquí vemos claramente en Devarim, de acuerdo, ¿verdad? Lo que también es aquí donde empezamos, el Yom Sheni, el día segundo, ¿verdad? Y el segundo lunes, pero sería en hebreo como debe ser, ¿verdad? El segundo día, Yom Sheni. Y vimos, ¿verdad? Sobre una nueva serie, ¿verdad? Que estamos viendo gracias a nuestro Naya Show de las condiciones para la restauración y la bendición, la braja, bendición de nuestro Naya Show, en lo que vimos, ¿verdad? Yom Sheni, se recuerda más en yo, ¿verdad? Ahí está la grabación. Como les he recordado, ¿verdad? Como les he dicho, esta es la grabación, lo voy a escuchar para aprender bien sus palabras de abarcados, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo nos roba buenas palabras. No ponemos atención, como podemos escuchar en oración, a ver si aprendemos y entendemos cosas que a lo mejor no habíamos entendido, aunque lo habíamos escuchado bien, ¿verdad? Ese día, aunque ya lo hemos escuchado antes de la predica, pero cuando volvemos a escuchar, ¿verdad? Ahora nos habla hermosamente, ¿verdad? Y pues es hermoso. Ahorita misericordia como Adonai nos habla.
¿verdad? Pues, pero vamos a estar viendo, vamos a continuar con el tema que empezamos de Yom Sheni el segundo día, de las condiciones para la restauración y la bendición. ¿Se acuerdan? En Yom Sheni vimos de la necesidad de arrepentirnos, ¿verdad? Los tratamientos pecados, es importante un teshuvah, un arrepentimiento genuino, es lo que Adonai quiere de nosotros que nos arrepintamos. Eso lo vimos del versículo 1. Y hoy con el favor de Adonai Yahshua Mashiach vamos a continuar con esta serie. Vamos ahora a ir al versículo 2, ¿verdad? Lo que leímos, el versículo 2. ¿Verdad? Y te convirtieres en Yahweh tu Elohim y obedecieras su voz, que es vos, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que el segundo punto que vamos a ver, ¿verdad? Recuerden de la condición, ¿verdad? Que son cosas que tenemos que hacer para que podamos obtener la bendición, la restauración, ¿verdad? De nuestra Yahshua. Son cosas que tenemos que hacer, por eso se llama condición. Y pues la segunda condición, el segundo punto que vamos a estar viendo es que debemos de convertirnos allá. Bueno, ahí está el versículo 2, al empezar el versículo. Y te convirtieres a Yahweh tu Elohim. Lo que vamos a estar viendo, este punto. Debemos de convertirnos a Yahweh, a nuestro Adonai Yahshua HaMashiach. Si puede acompañar a Joel, al Sefer, que es libro del Naví, profeta, Joel, 2 siglos 12 y 13, Benito sea nuestro Adonai Yahshua HaMashiach, se les mete la barca. Por eso pues, ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y Gadol, que es grande el raje, que es misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Amén. Este pasaje hermoso ya lo hemos visto antes. Es importante entender que es hermoso este pasaje y que era importante este pasaje ponerlo por horas, amigas. Aquí vemos que el título dice la misericordia de Abraham y de Yahweh está lleno de misericordia. Pero como vemos claramente aquí, ¿verdad? Para obtener su misericordia, requisitos, ¿verdad? Que debemos de hacer. Eso es lo que vimos, ¿verdad? La serie pasada, ¿verdad? Lo que vimos, ¿verdad? De alcanzando la gran misericordia sobre Yeshua. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Pero aquí vemos claramente la importancia de lo que estamos viendo en este punto de una conversión obviamente genuina a Adonai. Por eso dice que, ¿qué es lo que dice primero? Pues por eso pues ahora dice ya convertidos. Lo que estamos viendo, debemos de convertirnos allá, convertidos, volvernos, convertirnos a Él, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lágrimas. Si Él tiene con todo su corazón, y entiendo que tiene que ser algo genuino lo que nos dice Adonai, pues dice con todo su corazón de Él. No solo pues a medias, o que sí, pues me arrepiento, me vuelvo a Adonai, pero quiero seguir haciendo esto, pues vivir como nos da la gana, ¿no? A Adonai no le agrada eso. Por eso dice con todo su corazón, con el todo, que sea algo genuino, por eso con ayuno y lloro y lamento, que sea algo genuino. Y luego 13, ahí otra vez una continuación, rasgados el corazón y no vuestros vestidos. Diciendo claramente a Adonai que tiene que ser genuino. No solo con el rasgar los vestidos así significa que ya somos perdonados, porque está bien solo hacer eso. No, sino que lo más importante que es el rasgar nuestro corazón, que nos dolamos en esa maldad. Y luego otra vez como Adonai enfatiza y convertidos, o sea, dice y convertidos a Yahweh es Elohim. Porque como es Yahweh lo que vimos ¿verdad? Recientemente, porque misericordioso es y clemente. Tanto para la ira y Gadol grande en raja y misericordia y que se duele del castigo. Es lo que vimos recientemente, ¿verdad? De la misericordia de nuestra Adonai, que debemos de proclamar su raja, la misericordia de nuestra Adonai Yahshua Mashiach. Y como ve claramente que Adonai dice que nos convirtamos a él. Que nosotros genuinamente dice con todo su corazón, con ayuno, lloro, lamento. Porque obviamente los hombres de Elohim vemos que ellos sí se rasgaban sus vestidos, pero ellos en verdad se dolían, ¿verdad? Como ejemplo de Esdras, Nehemías, como ellos sí se dolían de la maldad del pueblo, de la maldad que había en su corazón. Esto pues toda la maldad que se ve, que hay en nuestros corazones. Y vemos grande como estos hombres de Elohim, como ellos en verdad se arrepentían. Y vemos en la palabra varios pasajes, ¿verdad? Varias veces cómo se rasgaban las vestiduras de señal de duelo. Aquí vemos que claramente Adonai nos está diciendo no te rasgues de los vestidos, sino que es más importante el corazón rasgar. No solo con rasgar los vestidos de ya aparentando que estamos en duelo, que nos arrepentimos, no, sino que Él quiere de corazón, que rasguemos el corazón. Dice que nos convirtamos a Él con todo el corazón. ¿Por qué? Porque Adonai, Él es misericordioso. Dice Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira, y Gadol grande en Rahim, que se duele del castigo. Adonai se duele del castigo. Claramente ahí lo que vemos. No vemos a Adonai, no vemos a Adonai como que, ándale, lo que le pase, y pum, le voy a enviar esto y lo otro, no, sino que Él se duele de castigarnos. Pero muchas veces es necesario que lo haga, ya lo hemos visto eso. Es necesario y es misericordioso a Él cuando nos envía castigo, porque cuando nos castiga es porque todavía tiene su mirada en nosotros.
porque no nos ha desechado, sino que nos llama a arrepentirnos, nos da otra oportunidad de volvernos a Él. Ya hemos visto eso. Y por eso dice que nos convirtamos a Él, porque Él es misericordioso, claramente. Es que vemos claramente que Adonai, Él nos perdona, Él nos puede perdonar, sí. Él nos puede levantar de nuevo, Él nos perdona y trae, ¿verdad?, esa restauración, esa bendición, lo que estamos viendo. Pero es importante una conversión genuina a nuestro Adonai Yeshua, que nos arrepintamos genuinamente de nuestros pecados. Por eso dice convertirse a mí con todo su corazón, no solo dice eso por agregar, lo dice aquí Adonai, que es muy importante que sea algo genuino, porque muchas veces podemos aparentar y que puede parecer la mera verdad, puede parecer que estamos dolidos, que estamos arrepentidos, pero es pura falsedad y Adonai no le agrada eso. Él quiere que nos convirtamos a Él con todo el corazón, con todo el ego. A Adonai no le agrada falsedades, hipocresías. A Adonai no le agrada eso. A Adonai quiere que algo genuino sea. No le agradan las medias, tibios, un poco así, pero un poco no. No, Él quiere que de todo corazón nos volvamos a Él, que nos convirtamos a Él. Es lo que Él quiere de nosotros. Y si nosotros lo hacemos, Él nos promete que, ¿verdad?, de que claramente que vemos que Adonai, Él muestra misericordia. Él es Gadol, gran misericordia. Él sí extiende su misericordia como lo que vimos hablar recientemente, ¿verdad? Él sí es misericordioso y sí nos perdona. Y sí nos perdona esas maldades de todo lo que le hacemos. Sí lo hace. Pero es importante un teshuva en mí. Es importante arrepentirnos, convertirnos a Él con todo el corazón. Para que sí nos bendiga. Para que sí Él nos perdone y muestre su misericordia hacia nosotros. Hablamos de eso, cómo nosotros queremos la misericordia de Adonai, qué tenemos que hacer para alcanzar su misericordia, ¿verdad? Que también se relaciona mucho a la conversión, para alcanzar no solo su misericordia, ¿verdad?, sino su restauración, lo que sabemos hacer, su restauración y su bendición, su braja. Lo pasado se puede acompañar a Melahim Bet, es una de Reyes, capítulo 23, para ver un gran ejemplo de un rey que de verdad sí demostró una conversión genuina, que él sí de verdad con todo el corazón se convirtió a él. Y no hubo como él antes y después de él no hubo otro como yo te lo dice en la paz. Si tiene esta pasaje para leer, pues qué hermoso. Podemos ver claramente qué hermoso este rey fue. Qué hermoso cómo era su corazón, cómo él se convirtió genuinamente en nuestro online. Amén. Melahim Bet, que es una de Reyes, 23, versículos 24 y 25, a vos la libero por el favor. En el Shem de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach se les lava. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Yahweh. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Yahweh de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. Y vimos qué hermoso, como lo que lo está diciendo, ¿verdad? Qué hermoso el corazón de José, de Yoshia, ¿verdad? Vimos claramente qué hermoso. Vimos en el 24 como ahí vimos que está poniendo por obra lo que a Adonai le agrada. Y se barrió a los encantadores divinos, todo lo que no le agrada a Adonai. Las abominaciones que se ven en la tierra, todo eso era abominable, detestable a Adonai. Por eso se llaman abominaciones. Pues Adonai los abomina. Para cumplir las deberían de la Torah, porque recordemos, ¿verdad? Aquí es cuando, ¿verdad?, cuando hallaron el libro de la Torah, verán la casa de Adonai, hallaron la Torah y pues Yoshia leyéndolo pues se dolió porque sabía que la maldad era extrema, sabía de la maldad de su padre y de su abuelo también, que era el que cometió más, ¿verdad?, maldad, el más malvado, ¿verdad? Y como ve claramente, pues él se dolió en su corazón, él se rasgó, ahí vemos que también dice ahí, se rasgó sus vestidos, pero también su corazón. Él sí se convirtió genuinamente a Adonai. Y vemos que él demostró su arrepentimiento con frutos, ¿verdad? No vemos que solo al escuchar la Torah se rasgó los vestidos, no, sino que él en verdad le dolió la condición en que estaba el pueblo, toda la maldad que habían cometido sus padres a Adonai, toda la maldad que se veía, él se dolió. Y por eso dice aquí, no hubo otro rey antes de él, que se convirtiese ya de todo. Él sí lo hizo genuinamente. Y por eso vamos a aprender de él. Aquí vamos a ver un gran ejemplo de un hombre que sí se convirtió no solo apenas, a medias o lo que le convenía un poquito, sí, no, sino que de todos, dices, de todo su corazón, de toda su nefesh alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la Torah instrucciones de Moisés, y después de él nació otro igual.
Muy claramente un gran ejemplo, que se convirtió a Yahweh de todo su corazón. Él sí le dolió la maldad que se veía en el pueblo. Y por eso lo mostró con frutos, ¿verdad? Los frutos que hizo, ¿verdad? Él quitó, barrió a todos los encantadores, todos los sacó. Esas abominaciones se deshizo de ellos. ¿Por qué? Porque a él, ¿verdad? Le dolía eso. Y no quería todas esas abominaciones que se vieran en la casa, ¿verdad? De Adonai. Aún había abominaciones en la casa de Adonai. En la ciudad K2, ¿verdad? De Jerusalén, ¿verdad? De Jerusalén. Y pues era extremo la maldad que habían hecho sus padres, ¿verdad? Y pues vemos grande cómo que se convirtió ella de todo, dice tu corazón, alma y fuerza. Así es como Adonai quiere que nosotros nos convirtamos a Él. Que sea algo genuino. Que de todo el corazón nos convirtamos a nuestro Adonai Yeshua. Así como Yoshia. Y como ve que hermoso su corazón. Como Adonai dice que no hubo otro, ni después de Él nació otro igual. Dice, ahora no hubo otro como Él. Que se convirtió de todo su corazón. Porque vemos grande que, pero ¿qué tal David que era conforme al corazón de Adonai y eso, lo otro, y hubo? Pues sí, todos sí servían a Adonai, simplemente esos hombres como David, como Abraham, pues todos ellos, ¿verdad? David, ¿verdad? Pues no se ve tanto, ¿verdad? Después Asa, Ezequías, vemos que ellos sí servían a Adonai y se humillaban y así, ¿verdad? Pero no vemos que dice aquí no hubo otro como él, diciendo que sí servían a Adonai, se arrepentían y todo. Pero no hubo alguien como Josías que de todo su corazón se convirtiera a Adonai. No hubo alguien más como él. Sino que él en verdad sí demostró un gran ejemplo de lo que es una conversión, un arrepentimiento genuino con nuestro Adonai Yahshua HaMashiach. Él sí demostró de que estaba arrepentido. Él sí lo demostró. Incluso más que otros reyes, ¿verdad? Como David, o que ellos sí se arrepentían lindamente. No hubo otro como él. Aquí dice la palabra. Y vemos que hermosos para que lo aprendamos. ¿Verdad? Para que podamos aprender de Yoshia, de cómo él fue elegido. Recordemos que él fue el rey que fue elegido a los 8 años. Ya fue puesto para ser rey. Y aún en esa pequeña edad, vemos grande cómo él sí sirvió a Adonai. Vemos grande cómo él sí de todo corazón, ¿verdad? De todo se humilló. Y sí se convirtió de todo su corazón, alma y fuerzas. Conforme a toda la Torah y instrucciones, ¿verdad? De Moshe. Y después de él nació otro igual. Qué hermoso, ¿verdad? De Yoshi. Así es como Adonai quiere que nos convirtamos a Él. Eso, así es como vamos a poder tener la restauración y la bendición de Adonai, como lo que estamos viendo, ¿verdad? Recordemos que es, pues, que es el tema que estamos viendo. Condiciones para la restauración y la bendición. Ese es el tema que estamos viendo. Es importante poner por obra esas condiciones, ponerlas por obra, para que así podamos tener restauración y bendición de nuestra Adonai. Eso se tiene que poner por obra en esas vías. Y por eso es uno muy importante, porque estamos viendo este punto, la conversión allá. Quiere que nos convirtamos genuinamente, así como lo hizo Yoshia, porque a Adonai le agradó. Y por eso me misericordia que le dijo a Adonai. De cierto, yo sí voy a derramar mi ira sobre este lugar, pero tú podrás ir a tu sepultura con tus padres en Shalom, y no vas a ver toda la calamidad y el desastre que voy a traer sobre todo Judá y Jerusalén. Vemos que Adonai extendió su misericordia porque vio que se había dolido, porque vio a Adonai que se había convertido, que es lo que Él quiere de nosotros, para que nos restaure y nos bendiga. Vio que se convirtió de todo corazón y decía Adonai, tu misericordia, y dijo, no voy a traer la ira, pero ni en tus días, sino que vas a poder descansar con tus padres en shalom, en paz. ¿Verdad qué hermoso? Adonai como extiende su misericordia, así como lo extendió con Yoshia, Él lo va a extender con nosotros. Si nos arrepentimos y nos convertimos como Él lo hizo, genuinamente del todo corazón, del todo. Por pasajes también se puede acompañar a Yirmeyahu, Jeremías. Pueden acompañar a Yirmeyahu, que es Jeremías. Yirmeyahu, que es Jeremías 35, versículo 15. Yirmeyahu, que es Jeremías 35, versículo 15. Bendito sea Adonai Yahshua HaMashiach, que les pueda dar palabra que nos sana. Y envié a vosotros todos mis siervos, los neviín, que es profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal de Benjamín, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la Eretz, que es tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Amén. Muchas veces así somos nosotros el pueblo, que Él nos llama a volvernos, a convertirnos, ¿verdad? Aquí dice, volveos ahora cada uno de su juego, su mal de él, ¿verdad? Y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la Eretz, que es tierra que de vosotros y a vuestros padres. Pero como somos el pueblo muchas veces, no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis.
Muchas veces somos así. Adonai nos llama, vuélvanse a mí, conviértanse a mí de todo corazón, conviértanse, vuélvanse a mí, arrepiéntanse. Pero muchas veces somos como el pueblo, no inclinamos el oído, no escuchamos, somos rebeldes, ¿verdad? Tercos, ¿verdad? Aferrados a la maldad, a desobedecer a nuestro Adonai Yeshua. Y muchas veces somos así. ¿Y qué le pasó al pueblo? ¿Verdad? Recordemos que ese era el pueblo de Judá en los tiempos de Jeremías. ¿Qué le pasó a ellos? Fueron destruidos completamente. La ciudad de Shaddai fue destruida. Muchos fueron matados y muchos otros fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué? Por la rebelión, por la desobediencia. Por eso precisamente, porque no nos volvemos a Adonai. No nos volvemos de esos malos caminos, no nos convertimos a Él. Si nos seguimos haciendo lo malo, Él dice, vuélvanse a mí, dejen de hacer lo malo, inventad esas obras. No vaya a entrar esa gente, no vaya a entrar la mentira, la idolatría, la maldad, pues todo eso. Adonai quiere que nos apartemos de lo malo y que hagamos su voluntad. Pero muchas veces por eso nos vienen las consecuencias, las maldiciones, los castigos. Como le llegó a Judá, también nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque no inclinamos el oído, no lo escuchamos. Recordemos, ¿verdad? De Adonai cuando dice escúchenme, es porque se llega también ponerlo por obra, como en hebreo, ¿verdad? Shema, ¿verdad? Escucha y obedece. Y pon por obra lo que te estoy diciendo. No, en el hebreo no tienes que decir escucha y luego obedece, no, sino que cuando se te dice a ti, Shema, ¿verdad? Escucha. Es porque ya está diciendo Adonai, obedece. Significa escucha y obedece. Lo que quiere de nosotros, que escuchemos, para que obedezcamos. Él quiere que estemos prontos para obedecer a su Torah, a su palabra, que nos volvamos y nos convirtamos a nuestro Adonai, Yeshua HaMashiach. Amén. Una compañera regresada de Barín, de Deuteronomio, para ver el siguiente punto. Me voy a acompañar a regresar a Devarim 32, donde empezamos, para ver el siguiente punto. Para que veamos que es otra condición que Adonai nos pone, requiere de nosotros. Recordemos condiciones, son cosas que tenemos que hacer para que nos traiga la restauración y la bendición. ¿Qué más? Para acompañar a Devarim, Deuteronomio 30, versículo 2. Y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus benim hijos, con todo tu corazón y con toda tu nefesh alma. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué es otra condición que Adonai nos pone, verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Para que nos bendiga, ¿verdad? Para que traiga bendición y para que traiga restauración, como lo que estamos viendo esta serie, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que hacer? Ahí está lo que acabamos de leer. Primero vimos, ¿verdad? Y de convirtieres a Yahweh tu Elohim. ¿Qué más? Y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando. Tú tus venín con todo tu corazón, ahí está otra vez con todo el corazón. Tu con todo tu nefesh, con toda tu alma. Así que segundo 1:3, debemos de ser obedientes a su a su voz. Amén. Debemos ser obedientes a su voz. Amén. La obediencia. Amén. Bueno, acompañar ahí mismo de Barim, pero el capítulo 28, versículo 1. Ahí mismo de Barim, que es Deuteronomio, pero ahora el capítulo 28, versículo 1. A vos, Maribela, por favor. En Shender de Florida, Yeshua Hamashiach se les lo da. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Aquí más grande que dice Adonai. Acontecerá que si oyes atentamente a lo que estamos viendo, que debemos de obedecer a su voz, a la voz, lo que Adonai nos dice en su palabra, su nombre de Abarcados. Dice, si oyeres atentamente la voz, la col de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mismos mandamientos que yo te prescribo, dice Adonai, yo te prescribo hoy también, Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la isla. Amén. Y vemos que si le va continuando, seguimos leyendo ahí está la lista de todas las bendiciones que Adonai envía, ¿verdad? ¿Sobre quiénes? Son los que lo obedecen. Por eso dice bendiciones de la obediencia. Tiene que haber obediencia. Tienes que obedecer a la zona. Por eso dice, si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Elohim. Esa es la clave, ¿verdad? Para que nos bendiga. Como lo que estamos viendo esa serie, ¿verdad? La clave para obtener restauración y bendiciones a Adonai es en la obediencia.
en ser obedientes a su call, lo que acabamos de leer, ¿verdad? El capítulo 30, ¿verdad? Lo que vimos que debemos ser obedientes a su call, a su voz, ¿verdad? De todo el corazón servirle, con todo el corazón y a lo que Él quiere de nosotros, que somos obedientes a su voz, a lo que Él nos dice en su mitad Torah. No escuchar la voz del enemigo. Porque muchas veces así nosotros pensamos que a lo mejor es de Adonai algo. Pero no, sino es el enemigo que te está hablando. Te está seduciendo y tristemente, muchas veces caemos. ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar por los lazos del enemigo. Porque muchas veces, como no estamos bien fundados en nuestra Adonai Yeshua, en la oración, como no nos persistimos fielmente en la oración firmemente, no tenemos una comunión íntima con Adonai, en estudiar su Torah, pues estamos débiles, indefensos, porque no nos fortalecemos en Él y el enemigo toma ventaja. Nos habla esto y lo otro y suena como convenciente y suena bien y nos hace caer. Y luego ya hacemos contra alguien y nos hace peor, caer en otros pecados, peor, hasta caer en el hoyo, hasta completamente apartarnos de los caminos hasta Yeshua. Es triste todo cómo el enemigo trabaja. Arrasa, podemos estar firmes en Adonai, puedes tener 10 años, puedes tener 20, lo que sea. Pero cuando no estás firme en Adonai, el enemigo fácilmente toma ventaja. Y aunque pudiste estar tanto años en la que girar, y aunque pudiste decir, no es posible de que yo no deje creer, pues yo sé que existe, ¿no? El enemigo trabaja de una forma tan, ¿verdad?, engañosa que hasta puede apartar de lo que, hasta que ya no creas en esto, hasta que ya te apartaste completamente. ¿Por qué? Porque le abriste puertas al enemigo, porque no te firmaste en la oración, en la lectura, en la palabra espiritual, y por eso el enemigo de hace añicos. ¿Por qué? Porque no atiendes a la palabra, porque no hacemos lo que estamos viendo a este punto, ¿no? Ser obediente a su voz. Ahora la pregunta es, ¿qué voz estamos obedeciendo nosotros? ¿Estamos obedeciendo a la voz de Adonai o estamos obedeciendo a la voz del enemigo? Cada uno de nosotros vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué voces estamos obedeciendo nosotros? Ahí nosotros nos podemos examinar. Nos podemos hacer esa pregunta. Si en realidad, como dice aquí de Barim, aquí, si en verdad estamos escuchando atentamente la voz de Adonai y lo estamos poniendo por obra, estamos guardando sus mandamientos, ¿estamos haciendo eso? O estamos escuchando la voz del enemigo y nos estamos dejando pescarear por el enemigo, descuidando la oración, descuidando la lectura, en lo espiritual. Si poco a poco nos estamos desviando de Adonai, pues claramente Adonai nos llama a frenar y a ponernos a cuentas con él. ¿Por qué? Porque si no, el enemigo nos va a enlodar completamente. Hasta llegamos al punto de ser desechados completamente por Adonai Yeshua. ¿Por qué? Porque no obedecimos. No atendimos a la voz de Adonai, porque la abrimos fuera puertas al enemigo, puertas que no se debían abrir. Abrimos puertas del enemigo y ahí entra y maquina y destruye. Recordemos que el Adonai dijo que el enemigo viene para botar, matar y destruir. Él vino para darnos vida en la abundancia. Pero el enemigo solo viene para matarnos, hurtar, robar, destruir. Él solo viene para destruirnos, hacernos dañinos, demolernos completamente. Pero cada uno de nosotros nos toca, nos decidimos si queremos obedecer o no a su voz. Si vamos a escuchar la voz del enemigo y obedecer al enemigo, dejarnos que el enemigo nos esclavice y nos engañe en el pecado, en la maldad, o vamos a escuchar la voz de Adonai. Cada uno de nosotros decidimos si vamos a escuchar la voz de él, de Adonai, o del enemigo. Fíjense lo que dijo nuestro Adonai Yeshua. Él mismo lo dijo. En Lucas, si me pueden acompañar, Lucas 11, versículo 28. Le estoy diciendo a nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, el que te daba palabra a Kadosh. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la dabar, palabra de Elohim y la guardan. Ahí vamos a entender que nuestro mismo Adonai Yeshua lo dijo. Bienaventurados los que oyen, lo que estamos hablando, ¿verdad? Ser obedientes a la voz de su palabra. Esa es la voz de Adonai, ¿verdad? Nos habla por medio de su palabra. Pues dice los que oyen la dabar, palabra de Elohim y la guardan. Muy claramente, ahí está. Bienaventurados, qué bienaventurados, qué bendecidos son, qué felices son los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. Así es, claramente Adonai dice que debemos estar atentos, escuchando su voz y guardar su palabra. Ponerla por lo que Adonai quiere, que seamos obedientes. Por eso dice los que oyen, a los que lo oyen y la guardan. Tenemos que escuchar la palabra de Elohim, no solo, ya escuché ya. No, escuchar es como lo que hemos visto en hebreo. Shema, escuchar y obedecer. Lo que significa escuchar. Que también va agarrado la obediencia. Que tenemos que obedecer lo que Él nos. Es decir, realmente Adonai nos dice que bienaventurados son ustedes, ¿verdad? Cuando escuchamos y obedecemos su palabra, cuando lo guardamos a corazón, ahí se nos llama bienaventurados.
Pero si nosotros no estamos escuchando la palabra, no queremos poner atención y solo estamos escuchando la voz del enemigo, pues no vamos a poder avanzar. Adonai nos llama a meditar, a examinarnos a nosotros mismos. Y pues que nosotros examinemos para ver qué es lo que hemos hecho. Qué es las últimas cosas recientemente que hemos hecho. Hemos estado fervientes en la oración, hemos estado fervientes en la lectura, en las cosas espirituales. Hemos obedecido su palabra, en verdad hemos escuchado su voz. O bajita la mano hemos estado dándole terreno ganado al enemigo. O bajita la mano estamos escuchando no la voz de él, sino en bajita la mano estamos escuchando la voz del enemigo de Hasatán, que Yahshua lo recuerda. El enemigo se dice como ángel de luz. Puede aparentar muchas cosas que él nos dice. Puede aparentar que están bien y que sí, hasta la palabra lo dice. No, que no, es puro maquinación del enemigo que nos quiere hacer caer. Pero muchas veces el enemigo para engañarnos nos dice, nos dice esto. Y nosotros escuchamos a su voz y luego hasta la palabra está pues torciendo la palabra. Y pues eso más y más nos engaña el enemigo. Nos enreda y más nos convence como está en la palabra. Nos convence pues en caer en eso. En los lazos del enemigo. Y el enemigo toma triunfo, tiene victoria. Y si no ponemos un alto a eso, eso puede guiar a otras cosas. Y como les dije, guía hasta con el de estar perdidos y alejadísimos. Entonces, todo eso guía eso. Pero siempre, como les dije al principio, hay una raíz. Así el enemigo empieza con algo pequeñito, según, ahí caemos y no nos damos cuenta. Empieza con algo así, pero luego se hace más evidente y luego más y más nos alejamos de Elohim. Pero como estamos bien cegados ya por el enemigo, no nos damos cuenta de todo lo que el enemigo está haciendo en nuestras vidas, porque él viene para destruirnos. Pues es importante, estamos escuchando la voz de Adonai o la voz de Hasatán, que Mashiach no. No nos hemos engañado, nadie dice no den lugar al Hasatán, no ignoréis la maquinación de Hasatán. Es muy engañoso. Tengamos cuidado qué voz estamos escuchando. Si en realidad estamos escuchando la voz de Adonai y estamos obedeciendo su palabra, o si estamos escuchando la voz del enemigo, nos estamos apartando lentamente. Vamos apartando, ya no estamos más en lo espiritual. Todo eso es importante discernir y examinarnos. Es importante ver todo eso. Porque si no velamos por la vida espiritual, no nos arrepentimos finalmente, el enemigo va a tomar del tajo y nos va a hacer caer, nos va a enlazar con su lazo, nos va a hacer caer tremendamente en el hoyo, en el lodo cenagoso, nos va a hacer caer y volver atrás y otra vez al mundo. ¿Por qué? Porque no nos anclamos en Adonai, porque no somos obedientes a su palabra. Por eso les digo, porque más como ejemplo, como esa historia, ¿verdad? Esa película. Hay como claramente, ¿verdad? De qué tan impactante es cuando no nos anclamos en Adonai, cuando no escuchamos su voz, sino la voz del enemigo, ¿verdad? Ese pastor, ¿verdad? De que tenía una gran iglesia. Pero vemos que viendo ya la muerte, ¿verdad? Sus seres queridos, ¿verdad? Que se estaban muriendo, ¿verdad? Vemos que de que el enemigo, ahí está el enemigo, tomó ventaja como estaba en un momento difícil, como estaba en una prueba, pues con eso, con lo que le estaba pasando y como no estaba firme en Adonai, aunque era pastor, pero no significa que estaba bien con Adonai. Por eso el enemigo tomó ventaja, como estaba débil, para hacerlo caer. Y vimos que el enemigo puso sus pensamientos. Y él pensó que, ay, mira, Adonai me habló. Y así. ¿Qué es lo que el enemigo le dijo? Era que todos estaban salvos. Y lo que le dijo a la que giraba, pues a la iglesia, que estaba, ¿verdad? Que pues, que todos están salvos. Y como les dije, el enemigo te engaña, te habla, te engaña para hacerte caer y hasta te lo confirma con la palabra. Y vemos que ese pastor, ¿verdad? Hasta vemos que donde escribía la palabra es que por su sangre todos son salvos. Ahora todos son salvos, no tienen que preocuparse. Ya por ese sacrificio que hizo el madero ya son salvos, no tienen que preocupar nada. Y vemos que él creyó en esa mentira y feo el enemigo lo sedujo y lo hizo caer en ese hoyo. Y, pues, y no se arrepintió de eso, ¿verdad? Sino que pues, hasta el día de hoy, ¿no? ¿verdad? No sé si sigue esa iglesia o lo que sea, pero vemos también de que él siguió en esa mentira. Él siguió. Y hasta él decía, pues yo no he estado seguro nada, yo no he estado seguro de algo como así. Sino él está diciendo que él está bien firme, está bien seguro en eso. Y vemos que triste, ¿verdad? Cómo el enemigo lo lazó completamente para hacerlo caer. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Adonai, sino él escuchó la voz del enemigo. Y es algo que nosotros debemos de evitar. Cosas así que suceden, es para enseñanza nuestra. Para que intentamos ver las consecuencias, los efectos, las consecuencias, todo lo que pasa cuando nos anclamos en Adonai. Cuando estamos firmes en la oración, en la lectura, en la espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Nos habla y nos seduce. Como estamos débiles, caemos en los lazos del enemigo.
Así que es importante que tengamos cuidado y que nos aseguremos siempre de siempre solo escuchar la voz de Adonai y obedecer a Él, su palabra. Amén. No otras cosas, no dejarnos engañar por las mentiras y engaños del enemigo, no, sino estar anclados en su Dabar, su palabra. El pasaje que bueno acompañar, Filipenses 4, versículo 9. Por favor. Anunciar de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach celestial hogar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Elohim de paz estará con vosotros. Amén. ¿Qué es lo que dice Adonai? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, ¿verdad? Lo que está diciendo Shaul, la Quijilá. Esto haced, y el Elohim de Shalom estará con vosotros. Así es. Vemos que para decir esas palabras, obviamente sabemos, ¿verdad? Qué estado espiritual, ¿verdad? Qué nivel tan alto espiritualmente estaba Shaul, ¿verdad? Él está dotadísimo del don de Elohim, ¿verdad? Él está lleno del Ruach, de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach. Ya sabemos de las palabras, ya hemos visto de eso, ¿verdad? Si más atrásito, ¿verdad? Y vemos que dicen en el 3:17, ¿verdad? Aquí, ¿verdad, hermanos? Sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vemos que para decir esas palabras, vemos que es impactante. Vemos que pues es porque tenían testimonio intachable. No lo decía para halagarse, ni para decir una mentira, no, sino que él está lleno del lugar. Y sabemos que para esas palabras porque en verdad él sí imitaba a Mashiach. Es porque en verdad sí servía fielmente a Adonai. Él sí escuchaba siempre la voz de Adonai. Recordemos que cuando Adonai le decía que cuando querían ir a predicar al lugar, muchas veces el Espíritu le decía no vayan. Y ellos no iban. Lo detenía y obedecían. Vayan para acá. Se iban. Vemos como ejemplo, ¿verdad? Ese sueño, ¿verdad? Esa visión, ¿verdad? Que tuvo Shaul, ¿verdad? De que estaba un joven, ¿verdad? En Macedonia, ¿verdad? Ven, le decía, ayuda, ¿verdad? Que ven a Macedonia, ¿verdad? Ayuda. Y vemos como dicen rápidamente, dice que rápidamente, prontamente, que ellos levantaron ya, fueron a predicar. Llegaron a Macedonia, a Filipos, ¿verdad? Y predicaron la palabra de Adonai. Y se ganaban almas. Y sabemos todo lo que les pasó, ¿verdad? Y ellos todo que seguían firmes en adorar. Y vemos cómo ellos claramente eran prontos para ayudar, para obedecer a la palabra de Adonai. Eran prontos para obedecer. Ellos sí obedecían a la voz de Adonai. Shaul, ¿verdad? Cuando vio esa visión, él sabía inmediatamente que era Adonai que le estaba hablando. Que no solo era de coincidencia que soñó eso, sino que era Adonai que le estaba hablando de ella y iba a hablar. Él siempre se guiaba por la voz de Adonai. Y por eso aquí lo que dice aquí, lo que aprendiste, recibiste, y oíste y viste en mí, esto va a ser. Y el Elohim de Shalom estará con vosotros. Sí, Adonai va a estar con nosotros, con lo que, y dice él, cuando hacemos lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, como dice aquí, lo que hemos oído, lo que vamos a escuchar, ¿verdad? Y viste de mí esto, ¿verdad? Cuando ponemos por obra la palabra de Adonai, lo que hemos aprendido, ¿verdad? En general, lo que hemos recibido de él, lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido de Adonai, cuando lo ponemos por obra, él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros, como dice aquí, el Elohim de Shalom estará con vosotros, pero cuando qué? Cuando obedecemos, ¿verdad? Cuando ponemos por obra su Torah, es todo lo que Él quiere de nosotros. Él quiere obediencia de su pueblo. Él quiere que en verdad que nos humillemos con lo que hemos visto. Ya vimos la primera la conversión a Él, la de convertirnos a Él. Y ahora este punto, el tercer punto, que debemos ser que obedientes a su voz. Él quiere que lo hagamos en la mente. Que no nos dejemos desviar por el enemigo. Porque muchas veces cuando nosotros no escuchamos la voz de Adonai y nos dejamos seducir por el enemigo y escuchamos a la voz del enemigo, muchas veces eso pasa porque no estamos fervientes, como les dije, ¿verdad? No estamos fervientes en la oración, en la lectura. No estamos afirmándonos a Adonai. No tenemos nuestra ancla firme. Tenemos duda, tenemos temor, esto y lo otro. Y como no estamos firmes de Adonai, así es como el enemigo trabaja. Y nos ve débiles, ¿no? Y nos seduce y caemos. Pero cuando nos anclamos firmemente a Adonai, cuando obedecemos a la voz de Adonai, su palabra, cuando nos anclamos firmemente, creciendo espiritualmente, creciendo en la oración, en la lectura, cuando en verdad estamos creciendo espiritualmente, ahí el enemigo no nos puede hacer caer. No nos va a tambalear ni nos va a hacer caer. No, sino que el enemigo no va a poder, ni nos va a poder tocar. ¿Por qué? Porque estamos firmes en nuestra Adonai, en la roca, que es nuestra Adonai Yeshua. Pues es importante anclarnos a Adonai. Adonai quiere que sirvamos al 100, ya hemos hablado de eso, es que sigamos al 100 o que no lo sigamos. No puede haber términos medios. No puede haber que sí y un rato sí y no. O sí, esto sí voy a obedecer, pero ya lo otro no.
No, Él quiere que al 100% le sirvamos. Él quiere que nos convirtamos con todo el corazón a Él y que seamos obedientes a su voz, a su call, a su voz. Él quiere de nosotros. No quiere que nos desviemos por el enemigo. ¿Verdad? Muchas veces, ¿verdad? Shaul me decía a los discípulos, ¿verdad? Que tenían cuidado. Y pues vemos gente que también, como ejemplo, cuando Shaul ya se había despedido de los Ajim, ¿verdad? Y vemos que de lo doloroso que él le dijo que ya no van a ver mi cara, ya no me van a ver jamás. Y él está despidiendo, cuando se iba a despedir ellos, porque él sabía que ya no iba a volver ahí. Ya no iba a volver a ver a los Ajim, a los hermanos ahí. Y vemos que decía que yo sé que muchos lobos, ¿verdad? Se levantarán y entre ustedes mismos a dispersarlos, ¿verdad? Para hacerlos caer. Shaul sabía lo que eso iba a pasar. Incluso se los dijo ahí en la quijila, ¿verdad? Que tuvieran cuidado, ¿verdad? Que estuvieran velando todo tiempo. Que estuvieran velando, que tuvieran cuidado, porque muchos lobos, rapaces se iban a levantar. Y aún desde la quijila. Pero como lo que vemos hablar, que también eso es lo que vemos en la palabra. Que no, que el problema, el enemigo trabaja no solo de un extraño, él trabaja de dentro, de tus seres queridos, de hermanos, según la quijila, de ahí es donde trabaja. O dice que dentro de ustedes mismos se levantarán lobos. No dice que un fulano de tal va a venir y lo va a hacer caer. No, sino que dentro de la quijila donde se levanta el mal. Por eso Donald nos llama a tener cuidado, a que seamos percibidos, alertas, que nosotros tengamos, que estemos velando todo el tiempo. Porque pues el enemigo trabaja en todo tiempo. No es como que el enemigo se toma sus vacaciones. No, sino que él está trabajando todo el tiempo. ¿Verdad? Ser sabios, ¿verdad? Ser sobrios y verdad. ¿Verdad? Tenga cuidado porque el enemigo Hasatán es como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Por eso nos dice que tengamos cuidado. Y ahí claramente pone como ejemplo como un león rugiente. Él está buscando rápidamente a quien devorar. Cualquier descuido de nosotros puede ser fatal. Por eso no quiere que estemos atentos. Que seamos obedientes a su call, a su voz, a su call, a su voz. Él quiere que seamos obedientes. Que no desviemos ni a diestra ni a siniestra como dice la palabra, sino que estemos firmes en él, ¿verdad? Como lo que hemos visto, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Es importante la perseverancia, perseverar hasta el fin y siempre tener una fe segura y firme en Adonai. Porque como le hemos hablado, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Lo que hemos visto también, este pasaje conocido, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? Mateo 7, ¿verdad? De los 2 cimientos, ¿verdad? Cualquiera que escuche lo que estamos hablando también, este punto, obedientes a su voz, ¿verdad? Cualquiera que me escuche las palabras que yo le estoy diciendo y las pone por obra, les compara a un hombre, ¿verdad? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y luego vinieron como vienen estos días, las pruebas, dificultades, tentaciones, tribulación. Dice que vienen las tormentas, inundaciones, y algo con ímpetu era contra la casa. Pero aquí dice, pero la casa no cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Así es como Adonai nos quiere a nosotros, que escuchemos y que pongamos por obra lo que Él nos diga. Es lo que dice Shema, ¿verdad? Escuchar y obedecer. Es lo que Él quiere de nosotros. Porque cuando hacemos eso, Él nos compara con un hombre que edifica su casa sobre la roca, que viene la tempestad, pero no cae. Así somos nosotros, no caemos. Viene tempestad, sí, vienen momentos difíciles. No, la palabra no dice que ya que ahora estamos convertidos, ya vamos a vivir la vida fácil. No, sino que van a venir momentos difíciles. Pero si obedecemos a su palabra, lo ponemos por obra, vamos a estar firmes, no, viene una tormenta, pero no vamos a caer. Si vamos a seguir permaneciendo en pie. Pero cuando somos insensatos, ¿verdad? Escuchamos lo que Él nos dice, pero no lo ponemos por obra, no somos obedientes y nos enlazamos por el enemigo, ¿verdad? Él nos compara con un hombre que edifica su casa sobre la arena. Luego van a venir esos momentos difíciles y la ruina va a ser grande. ¿Por qué Él dice la ruina va a ser grande? Porque así como el enemigo trabaja, Él viene a matar y matar eso. No viene a tocarte, a sacudirte un poquito. No, Él viene a destruir, a demolernos completamente. Por eso Adonai nos dice, si me obedecen, el enemigo no nos va a hacer caer, sino van a ser firmes en mí. Pero si me son desobedientes y rebeldes, van a ser, van a caer. Su ruina va a ser grande. ¿Por qué? Porque no estamos anclados y firmes en la zona de Yahshua. Pues es importante el obedecer a su voz para que nos vaya bien. Obedecer a su voz para que lo que estamos viendo, para que obtengamos restauración y la bendición en la zona de Yahshua. ¿Ven? Sí. Si se puede poner bien, vamos a ir a Hayot, para terminar aquí en Mishlei. Pues con lo cual de Adonai Shabbat continuamos. Amén. Por esa sed. De las condiciones, recuerden, ¿verdad? Lo que estamos viendo, las condiciones, ¿verdad? Para la restauración y la bendición, para la bendición, con Adonai Yahshua HaMashiach. Si recuerdan, acompañamos a Hayot Mishlei, que es Proverbios 4, versículos 20 al 22.
Entonces, Shenaz con Yahshua Mashiach, te doy la palabra Kadosh. Ven, hijo mío, está atento a mis devarim, mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son Jaim, que es vida los que las hay. Y medicina a todo su cuerpo. Qué hermoso, ¿verdad? Es lo que Adonai quiere de nosotros. Dice, hijo mío, ven mío, está atento a mis devarim. Él quiere que estemos atentos. Está muy relacionado con lo que dijo como en Devarim 28, ¿verdad? Si oyeres atentamente a la voz de Yahweh, lo me los va a bendecir. Está todo relacionado. Recordemos que toda la palabra se conecta hermosamente. No se contradice, no es mala, no hay equivocaciones ni mentiras, no. Todo es perfecta y todo es verdad. Como entrar en una relación, ¿verdad? Que Devarim 28, uno ¿verdad? Dice que oyeres atentamente a mi voz, ¿verdad? Que no hay que te va a exaltar sobre toda la nación de la tierra. Aquí va a entender otra vez eso. Está atento a mis devarim, para inclinar tu oído a mis razones, lo que él quiere de nosotros. No se aparten, no podemos apartarnos. Guárdalas en medio de tu corazón. Él quiere que guardemos su palabra en su corazón. Porque vemos que son vida los que las hacen. Así es, su palabra es vida. Y medicina a todo su cuerpo. Que muy grande que su palabra es medicina. Es vida su palabra. Por eso es muy importante escuchar atentamente su palabra y guardar eso en su corazón y ponerla por obra. Estamos juntos. Podemos hablar de cien. Él no quiere que sigamos en rebeldía y obedeciendo a la voz del enemigo. Él quiere que seamos obedientes a su voz, como vimos en Devarim y como estamos viendo aquí. Debemos estar atentos a sus palabras, inclinando nuestro oído a sus razones. Que estemos atentos a lo que Él nos dice. Él quiere que escuchemos y obedezcamos. No solo como dice escucha, así algo, ya estoy escuchando, ya escuché. No, sino escuchar como en el hebreo original, Shema es escuchar y ya obedecer. Él quiere que obedezcamos. Somos obedientes a Él. Así que es muy importante, es claro como el agua, cómo nos habla, ¿verdad? Pero recordando, ¿verdad? ¿Qué es lo que vimos hoy? Debemos de convertirnos a Él, a nuestro Adonai Yahshua, y ¿qué más? Debemos ser obedientes a su voz. A decir, gloria a su ¿verdad? Él nos llama a repetirnos y volvernos a Él con todo su corazón. Es importante poner por esos puntos lo que estamos viendo. Ya hemos visto 3 veces a nuestro Adonai Yahshua, ¿verdad? Es importante ponerlos por obra. ¿Para qué? Como lo estamos viendo, para que nos bendiga y para que nos restaure. Que traiga restauración y bendición a nuestras vidas, que es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos eso. Es importante. Él pone por esos puntos para que eso luego suceda en nuestras vidas. Y luego, incluso,